Buenas tardes, mi nombre es Teresa Castro Pinto. Nos encontramos hoy con el profesor Renato Sarzo, profesor de la Maestría en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con quien vamos a conversar sobre un tema que en este momento se encuentra vigente, como es el de la suspensión perfecta de labores. Bienvenido, profesor. Cuéntanos un poco sobre su trayectoria profesional para que el público lo conozca. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrado por ser el primer entrevistado. De seguro muchas sesiones que tendrá este programa. Mi nombre es Renato Sarzo. Soy abogado, magíster y profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Me dedico actualmente a la función pública, desempeñándome como funcionario en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. He escrito dos libros, uno de ellos tiene que ver con el derecho a la remuneración y otro con el derecho de huelga. Más allá de ello, soy ciertamente un apasionado de la docencia y encantado de estar aquí. La primera pregunta sería, ¿la suspensión perfecta de labores es una medida excepcional? Bueno, sí, la suspensión perfecta de labores es una medida que la ley habilita frente a situaciones que comprometen la marcha de la empresa. En ese contexto, sí, es una medida excepcional al que puede adoptar el empleador. Tenemos un régimen general, por así decirlo, de suspensión perfecta de labores, que está en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que frente a supuestos de caso fortuito o fuerza mayor, habilita a suspender por un periodo máximo de 90 días. Supuestos como terremotos, inundaciones, incendios, etc. Y en el contexto del COVID-19 se ha emitido una norma temporal y extraordinaria, que es el decreto de urgencia 038-2020, que justamente regula durante este periodo de la emergencia sanitaria la suspensión perfecta de labores por el COVID-19. ¿Qué medidas previas podría agotar el empleador antes de acogerse a la suspensión perfecta de labores? Ya entrando de lleno al tema del decreto de urgencia 038-2020, el empleador, en primer lugar, tiene que agotar la posibilidad de adoptar determinadas medidas previas, justamente porque la suspensión perfecta de labores es una medida excepcional. Entre estas medidas previas o medidas alternativas, como se les conoce, tenemos al otorgamiento de vacaciones vencidas o otorgamiento de vacaciones adelantadas. Igual también la reducción de la jornada con la subsecuente reducción de remuneraciones. En todo caso, también una medida también alternativa es la reducción de remuneraciones, entre otras que se puedan adoptar con la finalidad de mantener la vigencia del vínculo laboral y la percepción de remuneraciones. ¿Y qué debe acreditar el empleador para optar por la suspensión perfecta de labores? El empleador tiene que acreditar encontrarse en la imposibilidad de aplicar el trabajo remoto o la licencia con goce de haber, ¿no? Finalmente, esos son los dos supuestos habilitantes para aplicar las medidas alternativas que hemos comentado anteriormente y excepcionalmente la suspensión perfecta de labores. Ahora bien, esta imposibilidad de aplicar el trabajo remoto u otorgar la licencia con goce de haber debe tener por motivo la grave situación económica del empleador, lo que se llama su nivel de afectación económica, o en todo caso la propia naturaleza de las actividades. Tenemos casos evidentes, por ejemplo, que se encuentran en esta imposibilidad. Gimnasios, saunas, agencia de turismo, entre otras actividades, efectivamente, por la naturaleza de sus actividades al inicio de la pandemia, estaban impedidas de operar y por lo tanto, frente a dicha imposibilidad, se abre el camino para adoptar las medidas alternativas o, en todo caso, excepcionalmente, la suspensión perfecta de labores. ¿Cuál sería el procedimiento para la aplicación de la suspensión perfecta de labores? En primer lugar, tiene que haber una comunicación del empleador hacia los trabajadores y sus representantes. Luego de esa comunicación, casi inmediatamente,
el empleador tiene que comunicar la suspensión perfecta de esos trabajadores a través del aplicativo virtual del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Recibida esta comunicación, en un periodo muy corto de tiempo, que en promedio deben ser 2 días, la autoridad de trabajo solicita a la inspección laboral que verifique la correspondencia de lo que ha declarado el empleador como supuesto de suspensión perfecta y la realidad, ¿no? Una vez que la inspección de trabajo hace esta verificación, le traslada la información a la autoridad de trabajo, en este caso puede ser una dirección general de trabajo o una dirección regional de trabajo, para que resuelvan este procedimiento de suspensión perfecta de labores, determinando si esta medida es procedente o improcedente. ¿Qué procedimiento realiza la autoridad inspectiva del trabajo en la etapa de verificación posterior? La autoridad inspectiva es en verdad el apoyo más importante que tiene la autoridad de trabajo para determinar si la suspensión perfecta de labores se ha ajustado a ley o no. Es una labor de verificación la que realiza la autoridad inspectiva de trabajo. Verifica, por ejemplo, que los puestos que el empleador ha comunicado que están suspendidos efectivamente lo estén y no, por ejemplo, estén ocupados por personal tercerizado. También verifica que en la suspensión perfecta de labores no se haya afectado la libertad sindical. Igualmente, recoge información sobre las causas que motivaron la suspensión perfecta de labores. En este caso, por ejemplo, el nivel de afectación económica del empleador. Toda esa información que recaba lo traslada a la autoridad administrativa de trabajo para que ésta resuelva la comunicación del empleador. ¿Y cuál es la consecuencia de que la autoridad competente deje sin efecto la suspensión de labores realizada por el empleador? Bueno, la principal consecuencia es que el tiempo dejado de elaborar a consecuencia de la suspensión se entiende, por lo tanto, laborado para todo efecto legal. Y justamente por ello, el empleador tiene que abonar las remuneraciones que los trabajadores han dejado de percibir a consecuencia de la suspensión perfecta de labores. Igualmente, aparece la obligación del retorno de los trabajadores a la empresa, siempre y cuando esta empresa esté permitida de operar. ¿Desde cuándo sería efectiva la suspensión perfecta de labores? Bueno, desde la fecha que está establecida en la comunicación del empleador hacia los trabajadores. Como repito, la suspensión perfecta inicia con una comunicación del empleador hacia los trabajadores y es en esa comunicación hacia los trabajadores en donde el empleador informa el inicio o cuándo va a suceder el inicio de la suspensión perfecta de labores. ¿Hasta qué plazo se puede extender la suspensión perfecta de labores? En virtud del decreto de urgencia 87-2021, publicado recientemente el 16 de septiembre de este año, la medida de suspensión perfecta de labores únicamente pueden aplicarse y tener vigencia hasta este 2 de octubre de 2021. ¿Qué sucede si el empleador se ve imposibilitado de otorgar licencia con goce de haber a los trabajadores en grupo de riesgo? Bueno, en principio, cuando el empleador se encuentra en la imposibilidad de aplicar trabajo remoto o otorgar licencia con goce de haber, ya sea por la naturaleza de las actividades o por el nivel de afectación económica a los trabajadores de grupo de riesgo, en primer lugar hay que tener en cuenta que los trabajadores de grupo de riesgo se encuentran excluidos del alcance de la medida de suspensión perfecta de labores. En otras palabras, no son pasibles de suspensión. En ese contexto, lo que queda como alternativa es ver qué otras medidas menos gravosas son aplicables para este colectivo de trabajadores. Y entre esas medidas están justamente las medidas previas que habíamos comentado, como reducción de jornada con reducción de remuneraciones, adelanto de vacaciones ya ganadas o vacaciones que están todavía por generarse, así como también reducción de remuneraciones, entre otras alternativas.
Ahora bien, cabe resaltar que a la luz de las circunstancias actuales, ya hay normas del Ministerio de Salud que han previsto el retorno progresivo o la posibilidad de retorno progresivo de los trabajadores, incluido los de grupo de riesgo. Así que actualmente es posible ese retorno de este grupo de trabajadores, obviamente observando todos los protocolos sanitarios. Los trabajadores que se ven comprendidos en la suspensión perfecta de labores mantendrán sus prestaciones de salud en eSalud. No, no las pierden. Justamente una disposición del decreto de urgencia 038 dispone la continuidad de las prestaciones de salud a quienes están comprendidos en una suspensión perfecta de labores. Ellos, por lo tanto, pueden seguir atendiéndose, ¿no? en las entidades de salud respectivas. Esto es lo que se conoce como la latencia de la cobertura de salud. ¿El periodo de la suspensión perfecta de labores es computable para el cálculo de la CTS? No, no lo es. El periodo de suspensión perfecta de labores no es computable para el cálculo de la compensación por tiempo de servicios, salvo que la suspensión perfecta de labores sea desaprobada por la autoridad administrativa de trabajo. En ese supuesto, si el tiempo dejado de laborar, al entenderse ahora como laborado para todo efecto legal, sí ingresaría al cómputo de este beneficio social. Bien, muchas gracias por acompañarnos en este primer programa donde el público en general podrá conocer sus derechos dentro del marco de las labores y de la seguridad social. Un saludo para todos. Muchas gracias también, profesor Renato Sarso. Muchas gracias por la entrevista.